Hoy les traemos la novela española La princesa y el sultán. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Una princesa, Nicolette Ducasse, se opone al matrimonio arreglado de su hermana con el sultán Malik, pero al llegar al país, se encuentra con sorpresas. ¿Qué sucederá entre ellos? Acompáñenos a descubrir esta historia llena de intriga y pasión. El rey Malik Roman Nuri, sultán de Bara Eka, aguardaba en el puerto la llegada del yate real de la familia Ducasse. Su princesa había llegado. Se preguntó qué estaría pensando. Había dejado su mundo para acudir allí. Su mundo era occidental. El de él, oriente. Debía de sentir algún temor. Él temía por ella. Acudía a un mundo muy distinto al suyo. Su vida nunca volvería a ser la misma. En la cubierta del nido, Nick ajustó en su cabeza el pañuelo negro que la cubría mientras trataba de controlar su tensión. Estaba decidida y totalmente centrada en lo que debía hacer. Su plan funcionaría. No había motivo para que no fuera así. Una vez en Baraka, se haría pasar por Chantal y seguiría adelante con los preparativos de la boda. Cuando Chantal y Lily estuvieran a salvo en los Estados Unidos, la boda sería cancelada. Sencillo, posible, poco a poco. Los impresionantes muros de Atik, capital de Baraka, fueron tomando forma en el horizonte. La antigua fortaleza tenía muchos siglos de existencia y había sido asediada por innumerables vecinos, los griegos, los romanos, los portugueses, los turcos, los franceses. Todo el mundo quería poseer algo, si no una mujer, un trozo de tierra. Nick reprimió una oleada de irritación. Debía tener cuidado y controlar su genio. Debía mostrarse encantadora, no enfadada. Era fundamental que el rey Malik Nuri creyera que era Chantal, aunque no entendía por qué alguien como él había elegido a su hermana como futura esposa, y tampoco entendía por qué su hermana se había planteado decir sí a otro don Juan. Nick había pasado toda la semana anterior en internet, investigando todo lo posible, y ya sabía quién era el rey Malik Roman Nuri, un atractivo pero irremediable playboy. Las revistas de cotilleos aseguraban que el sultán era el auténtico Casanova de Arabia. Según decían, había llegado a dominar el arte de la seducción y el sexo y mantenía espléndidamente a varias queridas. Perfecto. Era un amante de primera clase y malcriaba a sus queridas. Después de la experiencia previa de Chantal, lo último que necesitaba era otro marido incapaz de mantener sus votos de fidelidad y lealtad. Chantal necesitaba un hombre auténtico, no un sultán incapaz de mantener los pantalones puestos. Según se fue acercando el barco al puerto, distinguió la muchedumbre que había allí reunida para recibirla al son de la música que interpretaba una banda local. 2 o 3 semanas, se dijo, tratando de controlar su genio. Ni un día más. Se irían a los Estados Unidos en cuanto fuera posible. Propondría al sultán una boda en la ciudad natal de su madre. Una boda íntima y con pocos invitados y, una vez en Kirkland, la suspendería, si manejaba bien la situación. Halagaba al sultán y le ofrecía la clase de atención que ella sabía ofrecer a un hombre. Todo quedaría en una simple aventura femenina. El compromiso sería de corta duración. Y Alteza, el capitán del barco se acercó a Nick. Estamos a punto de atracar. Unos minutos después, Nick bajaba la rampa del barco al son de la música de la banda y con una lluvia de confeti cayendo sobre ella. Fue como entrar en un mundo de ensueño. La música, los colores, el sazonado olor del aire, el sonido de una lengua diferente, los rostros de la gente. Nada de lo que veía se parecía a la vida que había conocido hasta entonces. Trató de ignorar que empezaba a sentirse nerviosa. Ella era la chica fuerte de la familia. Céntrate, se dijo. Busca un rostro en la multitud. Recupera el control. Localizó un rostro notable entre la multitud. Pertenecía a un hombre. Por supuesto, siempre había sentido debilidad por el sexo opuesto. Y aquel hombre desertó su interés de inmediato. Deslumbrante. Fue el primer adjetivo que echó a su mente. Oscuramente deslumbrante. Le gustaba su duro rostro con las gafas de sol, el pelo fuerte y negro que enmarcaba su amplia frente. Incluso le gustaba cómo le sentaba el sofisticado traje oscuro, con la camisa blanca abierta por el cuello. Parecía tranquilo, calmado, diferente a los demás. Nick trató de imaginar sus ojos, y serían oscuros, dorados, marrones claros. Su mandíbula era poderosa, su nariz bastante larga y sus labios se curvaban ligeramente. Eran unos labios muy atractivos, que hacían pensar en pesos. El hombre se quitó de pronto las gafas y Nick se quedó ligeramente intrigada por su expresión.
Era arrogante, orgullosa, retadora. Parecía un hombre al que le gustara una buena pelea. Interesante. Ella también sabía disfrutar de una buena pelea. Nada la estimulaba más que un hombre peleando con ella, reteniéndola bajo su cuerpo, sujetándole las manos sobre la cama. Había pasado demasiado tiempo. Era una pena que no estuvieran en medio. Habría dado cualquier cosa por una noche a solas con él. Le habría gustado probar su orgullo además de saborear su intensidad. Pero ella era Chantal, se recordó, y estaba en Baraka para hablar de una boda, consciente de los cientos de miradas centradas en ella. Nick deseó que el sultán se presentara de una vez. Un instante después, un hombre bajo y robusto se acercó a ella. ¿Y princesa Chantal Marie Ducasse? Sí. Le presento a Su Alteza Real el rey Malik Roman Nuri, sultán de Baraka, príncipe de Atik. La multitud se apartó y, por un instante, Nick lamentó haberse metido en aquel lío. Luego irguió los hombros mientras el hombre del traje oscuro avanzaba hacia ella. No, pensó. Él no. Cualquiera menos él. Tragó con esfuerzo y trató de ver a través de sus gafas, que ocultaban su mirada, pero en lugar de ello miró su boca, la boca que le había hecho pensar en labios, en besar, en sexo. Su excelencia, dijo el hombre pequeño a la vez que hacía una gran reverencia. Nick sintió que las piernas le temblaban cuando el sultán se detuvo ante ella. Fue la primera en bajar la mirada para ocultar su confusión, pero el sultán no la dejó escapar. Apoyó una mano bajo su barbilla para hacerle alzar el rostro y luego, aparentemente satisfecho, la besó en ambas mejillas. Salam aleikum, dijo, en un tono de voz tan grave, que Nick tuvo que esforzarse para escucharlo. La paz sea contigo, tradujo el hombre bajo con otra reverencia. Su excelencia le da la bienvenida a su querida Baraka, la tierra de los 1000 sueños. Gracias, murmuró Nick, que aún estaba asimilando el hecho de que el sultán no hablara inglés. ¿Podría decirle a su excelencia que me siento muy halagada por el recibimiento que me ha dispensado su pueblo? El intérprete transmitió su mensaje antes de volverse de nuevo hacia ella. Su excelencia piensa que estaría bien que se fueran. El coche aguarda ahí mismo, señaló una limusina rodeada de guardias uniformados. El intérprete ocupó un asiento de la limusina mientras Nicolette y el sultán ocupaban el otro. Ninguno habló durante el breve trayecto y, aunque apenas la miró, Nick jamás se había sentido tan incómodamente consciente de nadie en su vida. Era extraño. No reaccionaba con tal fuerza ante un hombre pero no quería entrar en aquello. Ya resultaba bastante complicado controlar sus aturdidos sentidos como para encima complicarse mezclando recuerdos de Hegel. Su equipaje llegará enseguida, dijo el intérprete tras unos tensos minutos, pero si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedirla. Nick asintió y le dio las gracias. Cuando traspasaron la verja que daba a los terrenos del palacio, Nick comprobó que este era en realidad un fuerte modernizado. Guardias vestidos de blanco y con botas negras se inclinaron al paso del coche del sultán. En el impresionante interior, la gran cúpula dorada que cubría el vestíbulo reflejaba la luz sobre unas paredes llenas de mosaicos, tapices y toda clase de tesoros. Maravillada, Nicolette siguió al rey hasta un elegante salón cuyo suelo de mármol estaba cubierto de múltiples alfombras rojas. El rey señaló uno de los sillones bajos que se hallaban en medio de la sala. Nick se sentó. ¿Le apetece algo de beber?, dijo el intérprete cuando entró una sirvienta con una bandeja de plata, al oler a café recién hecho. Nick pensó que nunca en su vida había necesitado tanto una bebida estimulante. Sí, por favor. Aún de pie, el rey Nuri habló. Su voz era tan profunda y suave, que sus palabras sonaron como chocolate derretido. Su excelencia espera que el viaje le haya ido bien, dijo el intérprete. Sí, gracias. Ha sido un viaje sin problemas. Alhamdulillah, contestó el rey con una pequeña sonrisa. Nick apartó la mirada de su encantadora boca. Recuerda sus queridas. Recuerda su reputación, se dijo. ¿Y qué significa eso?, preguntó. Significa gracias a Dios. Es costumbre en nuestra tierra dar gracias a Dios por sus bendiciones. ¿Y mi llegada es una bendición? Sin duda, contestó el intérprete por el rey. Nick miró al rey con cautela. Se creía bien preparada para aquel viaje y pensaba que su plan era perfecto, pero después de haber visto en persona al sultán ya no estaba tan segura. El rey ocupó el sillón contiguo al de ella para beber su café y volvió a hablar. Nick contempló su precioso perfil. Era un hombre guapísimo y muy masculino. Su excelencia quiere expresar su satisfacción por el hecho de que esté aquí.
Dice que su pueblo y él llevan mucho tiempo esperando este día. Nick apretó la taza que sostenía en la mano. El sultán se había inclinado ligeramente hacia ella y le estaba mirando como si la encontrara absolutamente fascinante. Menos mal que Chantal no estaba allí. El rey Nuri la habría seducido. Se habría casado con ella y la habría abandonado antes de que se hubiera dado cuenta de lo que le había pasado. Estoy deseando hablar de mis ideas sobre la boda con su excelencia, dijo Nick con cuidado. ¿Y sus ideas? Dijo el intérprete. Sí, por supuesto. Es mi boda. Tengo ideas respecto a mi boda. El intérprete tradujo sus palabras y las del sultán después de que hablara. El rey entiende que acaba de llegar y todo le parezca nuevo y desconocido, pero le pide que se fíe de él respecto a los detalles de la boda de manera que se adapten a nuestras creencias y costumbres. Dígale que me gustaría dejar los detalles en sus manos. Pero una boda es un acontecimiento bastante personal e insisto en intervenir en la planificación. El rey le agradece su interés y le asegura que no tiene de qué preocuparse, ya que todos los detalles de la boda han sido acordados. Lo único que tiene que hacer durante las 2 próximas semanas es relajarse y familiarizarse con nuestra vida en Baraka. ¿Y qué pasa dentro de 2 semanas? Preguntó Nick, desconcertada. La boda, excelencia, explicó el intérprete. La boda ya estaba organizada y tendría lugar en 2 semanas. No era posible. Tenía que haber algún problema con el idioma. Se dijo Nick. Me temo que se me ha escapado algo. ¿Y me está diciendo que ya existe fecha para la boda y que ya están resueltos todos los detalles? Sí. ¿Y cómo es posible? Preguntó Nick, impaciente. Su excelencia ha elegido una fecha bendecida por nuestro calendario religioso y cultural. Pero el rey no ha consultado mi calendario, dijo Nick con firmeza a la vez que miraba directamente al sultán. No puede decidir la fecha sin consultarme. Es costumbre que el rey consulte con sus asesores espirituales. ¿Y el rey es muy religioso? Aquella pregunta pareció desconcertar por un momento al intérprete. El rey es el rey. Él manda en Baraka. Y yo soy la princesa Chantal. De la familia real ducase. Nick hizo un esfuerzo por controlar su genio. Le agradecería que le dijera al rey que hasta que yo no dé mi visto bueno no habrá nada definitivo. El intérprete dudó. Era obvio que no quería traducir aquello. Dígaselo, por favor, insistió Nick. Pero Alteza, impacientes. Nick dejó su taza en la mesa. Puede que haya sido un error venir a Baraka. Había asumido que el rey Nuri era un hombre educado, civilizado y occidental, concluyó el rey por ella a la vez que se levantaba languidamente del sillón. Nick se quedó boquiabierta, de manera que hablaba inglés. Y pero claro que hablaba inglés. Había leído en internet que había estudiado en Oxford. Sin embargo, había permitido que todo se hiciera a través del intérprete. Había llevado su primer encuentro como una entrevista. ¿Por qué hemos utilizado un intérprete?, preguntó, inclinando la cabeza. El pañuelo que llevaba se deslizó dejando al descubierto su largo pelo negro. He pensado que así se sentiría más cómoda, dijo el sultán, que no parecía en lo más mínimo arrepentido. Qué considerado, dijo Nick entre dientes, tratando de controlarse mientras se levantaba. Debería estarle agradecida. El rey Nuri sonrió. Ha sido un placer, alzó la mano en un delicado e imperial gesto y el intérprete abandonó discretamente la sala. Cuando se quedaron a solas, el rey estudió la fiera expresión de Nick antes de ponerse a caminar alrededor de ella con las manos a la espalda. Al parecer quería echarle un buen vistazo antes de compararla, como si fuera un camello en un mercado. Pensó Nick, incómoda. Tengo su aprobación. Rey Nuri, preguntó en tono sarcástico. Aquello no iba a ser precisamente unas vacaciones de 2 semanas. Estaba asustada, no por Chantal, sino por sí misma. El rey Nuri tenía un plan y, como le estaban recordando los fuertes latidos de su corazón, aquel plan estaba aniquilando el suyo.